Hola, soy Celia. Hola, soy Victoria, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo conocí a mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana. ¿Hasta qué punto serías capaz de dañar a una persona solo porque otra con autoridad te lo ordena? En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram quiso averiguarlo. Y el experimento que hoy os traemos en la sección de experimentos clásicos nos deja unos resultados bastante impactantes. Ujú. Para empezar, comenzamos un poco poniéndose en contexto de cuándo se desarrolla este experimento. Es después de los juicios de Nuremberg en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi cae. Aquí se juzga a todos estos militares altos cargos de guerra por crímenes contra la paz y contra la humanidad. Se quiere entender un poco cómo personas normales y corrientes cometen esas atrocidades solo por estar bajo órdenes de alguien superior. Ujú. Así que vamos a vivir este experimento en primera persona. Imagina que te llega una invitación a participar en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Te dicen que quieren averiguar cómo el castigo afecta, influye en el aprendizaje. Y en una universidad tan prestigiosa como la de Yale, aceptas. Además te dan una recompensa económica, así que te presentas allí. Llegas a la universidad y te encuentras con dos personas, una que va en bata blanca y otra que a priori parece igual que tú, otro voluntario. Te dicen que se va a echar a suertes el rol de maestro y de alumno para el experimento. Lo que tú no sabes todavía es que ese sorteo está trucado y que a ti siempre te va a tocar ser el maestro. Os separan en habitaciones distintas, ¿no? Están juntas, pero no os podéis ver. El actor, el que es el alumno, pasa a la otra sala. Y tú te quedas con el experimentador, el señor vestido con bata, frente a diferentes mandos con distintos voltajes. Van desde los 15 hasta los 450 voltios, con etiquetas de descarga leve y descarga severa, peligro de muerte. En un primer momento te colocan los voltajes a ti y te hacen probar la intensidad más baja para que seas consciente de cómo se siente en tus propias pieles. Una vez hecho esto, comienza el experimento y te dicen que cada vez que se equivoque comiences a aplicar descargas leves. Empiezas por esas descargas de 15 voltios, pero a medida que evoluciona te van pidiendo que subas la intensidad, llegando incluso hasta los 450 voltios. En este proceso escuchas cómo los alumnos gritan, pegan contra la pared, te suplican que pares. Puedes negarte, puedes decir que necesitas parar el experimento, pero el experimentador va a pedirte que continúes. No te grita, solo utiliza un tono calmado pero firme, indicándote que debe continuar. Mientras las descargas siguen subiendo, 150, 200, 300, 450 voltios, hasta que de repente se hace el silencio en la sala. Pero el hombre con la bata blanca te pide que por favor continúes. Se podría esperar, y es lo que esperaban, que nadie participase o llegase hasta el final haciendo daño a los demás, ¿no? Milgram pregunta antes de su experimento a compañeros qué opinan que pasara. Y piensan que menos del 1% llegará a utilizar esos voltajes. Sin embargo, los resultados son absolutamente escalofriantes. Muy distinto a lo que se esperaba. El 100%, aunque con señales de nervios, de que le sudan las manos, de malestar, obedecen hasta los 300 voltios. El 100%. Y el 65% llega hasta la máxima descarga, 450 voltios. Solo el 35%, por tanto, se niega a acabar el experimento. Es escalofriante. No disfrutan de hacerle daño al otro. No. No son psicópatas ni nada parecido. Son personas normales siguiendo órdenes de alguien superior. Después de estos resultados, Milgram decide probar el experimento como con variables diferentes. Entonces, se observa en nuevos experimentos que cuando las órdenes, en vez de darlas el hombre con la bata blanca a tu lado, las da por teléfono,
la obediencia baja. También se observa que cuanto más cerca está la persona, más la escuchamos, la obediencia baja también. Incluso si la ves. Incluso si la ves, es peor. Es más baja. Efectivamente. Y cuando hay otros maestros que son actores que están ahí a tu lado, que se niegan a seguir dando esas descargas, tendemos a dejar de hacerlo antes. Si vemos a los demás rebelarnos, es posible que nosotros nos unamos también a eso. Por lo tanto, Milgram descubrió que tanto el contexto como la distancia influían en los resultados. Vale. Al final concluye que la obediencia a la autoridad es una fuerza psicológica muy, muy, muy poderosa que lleva a personas a actuar fuera de sus límites. Sí, ya hemos llegado a estas conclusiones en otros capítulos del podcast, en el que vemos cómo la masa del grupo influye en nuestras decisiones y en nuestro criterio individual. Nadie al final se salva de determinadas dinámicas de obediencia o de presión de grupo. Totalmente, ya hemos visto, como decías, que no es la maldad intrínseca de una persona, ya he dicho que no están disfrutando de hacerle daño, simplemente es más esa presión y es el tengo que hacerlo. Claro, efectivamente, el mal no surge de una persona, sino de una estructura de autoridad que, al final acaba ejerciendo una presión muy grande sobre el individuo. Totalmente, con los que nos sentimos obligados a actuar. Es fuerte, ¿eh? Al final, hay un espejo incómodo en la actualidad. Ahora quizás no tenemos la autoridad como se presenta en este experimento. Sin embargo, se transforma, pero sigue estando. Claro. Es un líder político, es un influencer, es tu jefe, están ahí, ¿no? Y bueno, también ejercen esa presión. El verdadero debate ahora mismo no es como en esos juicios de la Alemania nazi en la que los militares justificaban sus respuestas como que solamente seguían órdenes. Ya yo creo que no está en el seguirías esa orden o no, sino hasta qué punto nos dejamos manipular por la información que nos dan, y eso condiciona muchas de nuestras decisiones del día a día. Totalmente. Creo que está más no en una orden específica y firme que nos pueden dar como continúe. Es oye, haz esto, compra esto, que al final es una forma de llevarte a hacer algo que quizás no va tanto de la mano con lo que tú harías. Yo aquí me preguntaría, ¿no? ¿Cuántas de esas decisiones que tomamos en nuestro día a día son realmente nuestras? ¿Y cuántas cosas obedecemos sin pararnos a pensar y sin tener como ese pensamiento crítico de si eso es así o no? Totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver con una identidad colectiva que ahora se ha ido creando, ¿no? Sí. En redes puedes quedarte fuera rápidamente si no te unes a lo que se lleva o no sigues al grupo. Y ya no solamente eso, yo creo que ahora mismo también en redes se promueve mucho precisamente todo esto de las fake news, todos los bulos que surgen. Entonces, al final, como hablábamos antes, es mucho más sencillo dejarnos manipular, como muy bien comentas, por esa identidad colectiva que creemos. Sí. Como mi partido político dice esto, yo hago esto. Claro, lo sentimos como mi equipo, mi bando, mi... Entonces tendemos a justificar cosas que no son justificables solamente porque nuestro grupo está haciendo determinada dinámica. Y ahí es donde viene realmente la presión y la carga de este experimento cuando lo extrapolamos hoy en día. A que acabamos siendo víctimas de un sistema en el que premia esa identidad colectiva y ese seguimiento de normas por encima del criterio individual propio de cada individuo. Claro, hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras, sí, ¿no? Hasta cuánto pesa esa presión del entorno en todo lo que hago. Efectivamente, las normas hoy en día no llegan de esa persona con esa bata blanca, sino de ese algoritmo, de ese líder político, de ese influencer, claro, de esa persona con micrófono que me está diciendo que actúe de determinada manera. Si tiene seguidores, si tiene micrófono, si tiene likes. Justo. Quizás se le tengan que hacer caso, ¿no? Y ese es el problema, en que no caemos en eso.
Sí, entonces, bueno, este experimento yo creo que, aunque parezca que no tiene nada que ver con la actualidad, está realmente conectado por toda esta parte que, aunque sea muy difícil y aunque como recalcamos, perdón, todas las personas tendemos a, bueno, a llevarnos o alinearnos por esas voces, pararnos a cuestionarnos qué es realmente lo que queremos nosotros antes de seguir esas órdenes dadas por lo que sea, Total. Milgram podría, bueno, se asustaría, ¿eh? se estremecería ahora mismo, Totalmente. totalmente. Pero creo que tendría que hacer, que poner peso en la responsabilidad personal que cada uno tiene y desarrollar el pensar por uno mismo, Sí, que yo creo que es en lo que insistimos en la mayoría de episodios sobre experimentos sociales clásicos. claro. Por eso mismo, la próxima vez que tengas que obedecer, que tengas que seguir alguna orden, recuerda que el experimento de Milgram no terminó. Nosotros estamos en ese laboratorio. Somos constantemente esos sujetos que experimentan, bueno, esa dificultad a la hora de tomar decisiones individuales y no dejarse llevar por la masa del grupo. Totalmente. Espero que os haya interesado el experimento y que hayáis visto la unión una vez más con la actualidad. Si hay algo que queráis unir, que queráis Aportar. añadir, aportar. También esperamos que lo hayáis conectado con el pasado y que esto, bueno, os ayude un poco a entender qué fue lo que ocurrió en ese momento, que yo creo que es una situación que a todos nos impacta. Y bueno, cómo conecta de una manera diferente, como tú dices, con la actualidad. Totalmente. Porque puede ser como incomprensible Sí, llegar a entender cómo hicieron esa cosa tan heavy y se entiende de esta manera cuando lo estudiamos desde la psicología de los grupos. eso es. Totalmente. Así que esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, un beso. Un beso.